La Universal Radio, un año más junto a ti. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Como cada viernes, 18 horas, horario argentino, estamos por universalradio.com para disfrutar de este programa que lleva en la producción general a Andrea Luna, en la promoción y marketing a Gema Lutgarda y en la conducción quien les habla, Silvina Zaneta. Y estamos todos los viernes aquí compartiendo con todos ustedes y nada, hoy estoy... Por lo menos yo estoy sumamente orgullosa de presentar al entrevistado porque es de mi ciudad. Finalmente, después de mucho tiempo, tenemos un entrevistado que, bueno, es de mi ciudad y además es de mi equipo favorito de fútbol. Y sí, yo soy futbolera. En Argentina, si no hablamos de fútbol, aparte de hablar de libros y hablar de cultura, no sé, y más en la ciudad de Rosario, en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, para los que están por ahí escuchando desde España, desde otros países, les cuento que hoy vamos a contar con la presencia de Javier del Ponte. Él nació aquí en Rosario y cursó los estudios universitarios, también vive en la ciudad. Además de sus años en la Facultad de Derecho, de Abogacía, es estudiante avanzado de Psicología y se ha desempeñado como auxiliar de cátedra en algunas materias y además escribe, pero la escritura no es su única pasión, también ama la lectura y el psicoanálisis, así que hoy vamos a exprimir a Javier preguntándole algunas cosas. Te voy a contar a medida que pase la entrevista algunos de sus libros. Él comenzó con un libro que se llama Renovatio, que relata una historia muy interesante que le vamos a preguntar a él un poco de los libros antes que nada. Antes que me olvide, si estás escuchando desde la universalradio.com, nosotros en Facebook tenemos una página oficial que se llama entrevistas en el programa Café entre Libros, y ahí ahí está el evento que nosotros todos los viernes usamos para que, puedas preguntarle al autor, que en este caso va a ser Javier, para preguntar y saludar al autor, y la idea es un ida y vuelta, así que nada, mejor vamos a presentarlo a él. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Silvina, ¿cómo estás? Acá los dos rosarinos y leprosos en contacto.
Exactamente. Bueno, pará, vos decís leprosos y alguien que no conoce dice, ¿qué pasa? ¿Tienen la enfermedad? Estamos Y enfermos, sí, más o menos. estamos enfermos. Más o menos porque, a los simpatizantes, a la afición, como dicen en España, a la afición de Newell's Old Boys de Rosario, tierra de Messi, aunque los del Barcelona digan que no, aquí nació Messi. Bueno, a nosotros se nos dice leprosos. Y nada, somos muy fanáticos, así que no lo íbamos a dejar pasar esta oportunidad para hablar de nuestro club de fútbol. Totalmente, para pasar el chivo del equipo. El equipo donde también estuvo Maradona, bueno, tenemos varios ídolos. Bueno, es así, donde se juntan dos rosarinos hay seguramente una pelea porque hay otro equipo que no lo vamos a nombrar y estamos nosotros y siempre hablamos de fútbol para que conozcan un poco también el contexto, el entorno donde vive también Javier, porque es súper interesante, es una ciudad muy cultural y muy futbolera a la vez. Hoy vamos a hablar de cultura, porque si no más de uno nos va a tirar con algún libro por internet. A lo que nos compete mejor. Sí, otro día quizás podamos hablar de la pasión futbolera, pero hoy vamos a esto. Lo primero que te pregunto, Javier, sí. ¿Cómo comenzaste vos con esa idea de escribir? Porque seguramente si sos fanático de la lectura me vas a decir, bueno, yo leía mucho, pero ¿cuándo fue ese quiebre? Ese decir, bueno, de todo lo que leí que me encantó, me encantaría a mí también a su vez escribir algo. Bueno, a ver, me lo han preguntado varias veces, digo, es una pregunta que sería de oficio que se le tendría que hacer a cualquier escritor, ¿no? O sea, ¿cuándo comenzó? Casi una pregunta de protocolo, te diría. Sí. Y en este caso voy a responder lo que respondo siempre, porque me remito a esos hechos de mi vida. Lo inmediato que yo recuerdo antes de comenzar con Renovatio es estar escribiendo cuentos a los 8 o 10 años. Desde ahí, no me preguntes por qué desapareció. O sea, lo que sería la escritura, ¿no? La narrativa desapareció. Sí seguí leyendo, digamos, como siempre uno va y viene entre lecturas. No sé, recuerdo que una de mis primeras lecturas fue Jurassic Park, Escalofríos, de más adolescente Harry Potter. Seguí leyendo. Pero me dediqué después en la escritura bien a lo técnico, cualquier cosa que tenía que ver con la facultad, escritos técnicos, más que nada del lado de la intelectualidad, si se quiere, entre comillas. Y bueno, esto de la escritura de la novela precisamente comenzó a partir de un evento en la facultad, de un seminario sobre violencia, y precisamente me vi de alguna manera violentado. No físicamente, por supuesto que existen otros tipos de violencias que incluso son mucho más fuertes que la violencia física, y que son la violencia de la palabra, ¿no? Y bueno, en ese seminario lo que sucedía es que, hubo una pregunta del docente y yo atiné a responder, o sea, elaboré una respuesta desde varias perspectivas de diferentes autores, y empiezo a escuchar risas, ¿no? Murmullos. Y no porque lo que estaba diciendo fuera errado, sino porque, bueno, vaya uno a saber el motivo. Podría hipotetizar y decir, no lo habrán entendido, no sé, les habrá causado gracia de alguna manera, pero eso a mí me hizo muy mal. Entonces... Javi, sí. Perdón que te interrumpa un segundo. Ahí donde estás hablando, quédate ahí porque el micrófono se pierde. Así que para solucionar estos problemas técnicos, trata de acercarte bien al micrófono, porque si no perdemos un poco el audio. Bien, ahí ahora estamos. Sí, ¿Se escucha ahí bien? está perfecto, ahí sí. Bárbaro. Bueno, entonces lo que te contaba es que a partir de este evento que me hizo bastante mal, me produjo una angustia, digamos, que estaba ahí y no sabía qué hacer con eso, y a partir de la situación de análisis con mi analista, surgió la posibilidad de ir escribiendo lo que pasaba. Entonces, los primeros capítulos del libro, que bueno, después quedaron acomodados para el libro, pero era un modo bastante catártico, ¿no? Era una escritura muy catártica, de descarga de eso que me había sucedido. Y bueno, y a raíz de ese evento empezaron a pasar otras cosas por mi cabeza, que también las plasmé en el escrito,
y cuando menos me di cuenta aparecía un libro. Entonces a partir de ahí empecé a barajar la idea de darle forma, y bueno, a partir de ahí nació Renovatio como libro, y desde ese momento no me fui más de lo que sería la escritura narrativa. Uh-huh. O sea que es a través de una experiencia fuerte en este caso, pero ¿qué podemos encontrar en Renovatio? Para aquel que no ni siquiera conozca de su existencia, ¿no? Danos un panorama. Bien, yo ubicaría a Renovatio muy forzadamente en el género thriller psicológico, y digo forzadamente porque es difícil ubicarlo. Algunos me han comentado, no, para mí es una novela de suspenso, no, para mí es una novela de superación personal, o sea, no tiene un género, pero yo lo ubicaría ahí. En esa novela el personaje principal, que es Tiziano, se ve envuelto en esta situación en la que yo estuve, precisamente, ¿no? Porque así nace el libro. Y lo que a él le sucede es que intenta sostener un ideal de perfección surgido desde sus primeras vivencias de la infancia, con mucho, no te diría esfuerzo, sino con mucha obsesión. Y eso mismo lo lleva a sumergirse en un proceso en donde empieza a desarraigarse lo que más importa, ¿no? A eliminar los lazos con los amigos, con la pareja, con la familia, incluso en detrimento de su propia salud. Y bueno, se ve enfrentado a una situación en donde el abismo de la muerte lo implica. Y no solo de la muerte física, o sea, de la muerte en varios sentidos, de la muerte simbólica. O sea que esa situación, bueno, hace mucha mella en su subjetividad, y bueno, la invitación es para que aquel que esté interesado pueda saber cómo continúa esa historia. ¿Vos cuando empezaste a escribir el libro, ya estabas estudiando psicología o simplemente tenías un conocimiento por el hecho de, bueno, vos mismo acudir también a un profesional, ¿no? Estaba estudiando psicología, estaba cursando el tercer año de la carrera. Y entonces, bueno, por un lado tiene mucha relación la escritura con, más precisamente con el psicoanálisis que con la psicología, porque vale hacer la diferencia, ya que estamos y que, sí. Que me dijiste que me iban a bombardear con algunas que otras cosas, entonces hacemos esa diferencia. Hay una diferenciación entre psicología y psicoanálisis, y la escritura está muy implicada en lo que es la práctica psicoanalítica. Y bueno, entonces, de alguna manera, entre lo que yo conocía, iba adquiriendo por mi formación profesional y mi paso personal por mi propio análisis, me llevó a la escritura. Bien, tengo algunos saludos. Freya Asgard Yasna desde Chile dice interesante, estaré atenta. Después nos escribe desde Facebook, Biblioteca Municipal Bariloche, presidente Alfonsín, desde San Carlos de Bariloche. Uh-huh. También saludos al Rosarino escritor, y el que escribe saludos Rosarino también, director de la biblioteca, un rosarino en Bariloche. Habría que preguntarle si es de Newell o de Central. Claro, habría que preguntarle. Y después también está Mimi Romance, que dice, la escritura es un buen medio para exteriorizar lo que uno no puede decir en forma verbal. A mí me ayudó mucho y lo sigue haciendo. Interesante lo que dice, ¿no? Esa especie de catarsis. Sí, es interesantísimo. Y acá ella dice lo que uno no puede decir en forma verbal. Y yo haría una pequeña digresión, porque en realidad hay algo que siempre es indecible. O sea, algo de lo que nos sucede a nosotros no tiene palabras, o sea, no hay palabras. Y aunque uno escriba, no sé, los 7 libros de Harry Potter, no va a poder decir algo así. O sea, digo los 7 libros de Harry Potter por poner una extensión, ¿no? Pero escriba cuanto escriba, siempre hay algo que no se puede decir. De todos modos, uno está motorizado, ¿no? Por eso que no se puede decir, a escribir. Digo, lo cual es una paradoja, porque uno intenta poner en palabras aquello que no se puede decir. Claro, que no es fácil. No todos logran eso. Bueno, cada cual tiene una manera de escribir, y no precisamente en palabras, eso que no se puede decir. Digo, todo lo que tenga que ver con, no sé,
trabajo manual, el arte, la música, el fútbol, cualquier actividad que a uno lo implique, tiene relación con eso que yo digo, lo que no se puede decir, porque es algo que nos hace humanos, por decir una forma, que nos hace sujetos, estar cruzados por la falta, por la incompletud, por esa imperfección que nos hace perfectos, por decir una forma. Y hablando un poco, vos hablaste de catarsis y claro, ya surge la pregunta, ¿cuán catártico resultó para vos escribir? Y en realidad también te preguntan si fue un escape o lo tomás como una manera de sanación. Uh-huh. Mira, no le pondría ni la palabra escape ni la palabra sanación. Fue muy catártico, o sea, podríamos decir que bastante, la mitad del libro tiene una implicancia conmigo bastante marcada. La otra mitad por ahí ya es mucho más liberación a la fantasía. Pero sí es un intento, diría yo, de construcción, no de sanación, de construcción. Construí a partir de la escritura algo más para mi identidad, algo en lo que mi identidad se apoya. Y eso es muy importante porque cuando uno mantiene cierta estabilidad en la identidad, uno está bien, uno se siente bien. O sea, si lo podemos ubicar, entonces sería catarsis y sanación van de la misma mano. Digo, que creo que es en algún punto simultáneo, porque por un lado se descarga y por otro lado está en un acto de construcción, de construirse a sí mismo también. Claro, sí, en eso sí coincido totalmente. Y Andrea, en realidad acota un poco lo que venís hablando. Dice, en realidad lo que no nos animamos a decir lo dicen por nosotros la infinidad de personajes que vamos creando. Cada uno de ellos lleva una carga emocional que nos incluye. Uh-huh. Vos, a tus personajes, uno me dijiste que era medianamente volcaste lo que te había pasado. Ahora, los otros personajes que armaste, ¿tienen que ver con lo que te había pasado o creaste alguno de cero y dijiste, vamos a meterle un poquito más de condimento a la historia? Bueno, te lo voy a responder desde dos puntos. Desde Renovatio, Tiziano, yo diría que si me pongo la capa de Dios, no lo creé con una costilla, lo creé con el costillar entero. Y después, en uno de los libros que estoy todavía escribiendo y los voy publicando los capítulos en Wattpad, en un capítulo se me ocurrió incluirme a mí mismo dentro de la novela, ¿no? Ponerme como un personaje. Y yo como personaje dialogo con uno de mis personajes, y esta otra personaje que es Celia me pregunta sobre la escritura y yo le contesto que si presto atención en todos y en cada uno de los personajes eventualmente puedo encontrar algo mío, o sea, algún rasgo. Así que en ese caso coincido totalmente con Andrea. Vos sos de observar mucho, obviamente por el tema de la psicología, no, ya creo que es inherente a las personas que por ahí, les gusta indagar un poco en la personalidad o en las personas de por sí, ¿no? Que son más detallistas en ese aspecto. En tus personajes, ¿cuánto de construcción podés tener de una persona y cuánto de realidad? O sea, un personaje, ¿hasta cuándo lo construís y cuándo decís, bueno, no, lo voy a hacer tal cual? ¿Tal cual qué? Esa te devuelvo la pregunta. Tal cual como lo observás, por ejemplo. Que es subjetivo, obviamente, porque vos observás una parte de la persona. Tardarías 1000 años en conocerla y aún así capaz que no la conocés. Por lo general no me baso en personas de la realidad para crear un personaje. No me baso en personas de mi entorno, salvo en el caso de Tiziano, que tiene mucho mío, pero por lo general los personajes están construidos. Es como si yo le diera, volvemos a la metáfora de la costillita. Le doy un par de costillitas y después el personaje se va construyendo en el medio de la historia. Le doy un rasgo, le doy algo mío en el sentido de que me constituye a mí como de mi propia identidad, o algo de lo que yo quisiera, ¿no? Algo de lo que me gusta en las otras personas. Entonces, a partir de ese rasgo, el personaje se va construyendo a partir de la historia. Van virando y hasta en algún punto, yo no sé,
en qué momento, mejor dicho, hasta qué punto los escribo yo o me escriben ellos a mí. Ese es buen punto. Uno a veces pierde un poco el control de los personajes. Y sí, uno se pone a escribir y bueno, no sabe para dónde va. Exactamente. Por más diagramación que haga. Y con un personaje, bueno, no sé, yo todavía no tuve la oportunidad de leer los libros, pero me imagino, a ver, un personaje que es totalmente malo, el famoso malo de la película. Uh-huh. ¿Cómo haces para construirlo? Vos dijiste, bueno, me baso en lo mejor del personaje y en lo peor. ¿Qué proceso lleva? Uh-huh. Bueno, a ver, en el caso de Renovatio, digamos, tendría que ir viendo de acuerdo a qué libro, ¿no? Porque no todos los malos son iguales, si le podemos poner ese calificativo de malos. Sí. Me acuerdo que en la Comic Con acá en Rosario, en la WizardCon, perdón, en la WizardCon de Rosario, empecé una charla para hablar sobre el libro, preguntando qué valor tienen los villanos en las novelas, ¿no? Y me remití en un momento por ejemplo, a Jesús y a Judas, ¿no? O sea, Jesucristo es Jesucristo porque hubo un Judas. Si no hubo un Judas, Jesucristo hubiera sido Jesucristo. No lo traigo porque sea religioso, sino porque me parece una metáfora bastante gráfica. Y por otro lado, que a veces los villanos no necesitan estar expresados en otro personaje, sino que pueden estar dentro de una misma persona. Y en el caso de Renovatio, Tiziano es tanto el personaje principal como su propio villano, digamos. Es lo que hay algo en él que lo lleva a meterse en esas situaciones de conflicto, y es el mismo el que entra, digamos, y es el mismo el que podría llegar a salir. Ajá. Y en el caso del libro que voy a presentar ahora, que es Tinieblas, lo presento el 10 de noviembre acá en Rosario, en el Centro Cultural Fontana Rosa. San Juan y San Martín queda en la Plaza Montenegro. Bueno, en ese libro podríamos decir que el villano es el padre de Bridget. Bridget es una adolescente que vive en la época de los condados, comenzando su encuentro con la sexualidad, con el amor, y bueno, este padre es un padre de estructura perversa, ¿no? Y bueno, ese villano lo construí de acuerdo a, si se quiere, a un prototipo de hombre malo, entre comillas, que se estuvo gestando mucho en los movimientos sociales actualmente, ¿no? Con el tema de los femicidios, de la violencia del hombre hacia la mujer. Entonces, digo, a partir de ese prototipo lo exageré un poquito y construí ese personaje. Cada historia demanda una construcción diferente, no hay una receta. Y bueno, hay una pregunta que es: ¿cuánto resuelven los personajes por vos? ¿Qué libertad les das? ¿Y cuánto te peleas con los personajes? ¿Cuánto resuelven los personajes por mí? Depende de cuál sea la resolución. Si la resolución tiene que ver con mi vida, resuelven mucho desde el plano de la escritura, digo, me hacen sentir bien. Si los personajes me van a resolver algo en la historia, y les doy hasta un 60%, porque a veces toman una entidad propia muy extraña que no sé cómo hacen, pero me van resolviendo la historia. ¿Qué libertad le doy? Toda. O sea, diagramo lo que puedo, pero me dejo llevar demasiado. O sea, intento mantener una estructura, pero si la tengo que romper, la rompo. Y si tengo que cambiar un final o cambiar un medio o cambiar algo que sea trascendente o sustancial para la historia, la cambio. Así que, y los que me ponen en esa situación de cambio son los personajes. ¿Y cuánto te peleas con ellos? Bueno, en la convención blogger de este año, en la feria del libro de Buenos Aires, me preguntaron si tuviera que sacar a alguien de mis novelas, de algún personaje, y tuviera que decirle algo, ¿quién sería? Entonces yo le dije, sacaría a Tiziano y le pegaría un par de cachetadas. Al personaje principal. Al personaje principal, lo cachetearía un poquito. ¿Por qué, pobre Tiziano? ¿Qué hizo mal Tiziano? A ver, ¿qué hizo mal? Pobre. Y no sé, mirá.
No sé si puedo. Está bueno eso, Está bueno, es muy valiente de tu parte reconocer que le pegarías un par de cachetazos al personaje principal. Está muy interesante. O sea que eso quiere decir que probablemente haya un Tiziano aún sin terminar. O sea, cuando vos lo moldeás faltarían algunas cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿habrá otro Tiziano? ¿Se te ocurre escribir una segunda parte, algo que tenga que ver con esa historia y terminar al Tiziano que vos te imaginás a lo mejor? A ver, yo creo que la historia de Renovatio terminó ahí y preferiría darle un cierre más por algo particular. Si uno quisiera seguir la historia, tal vez le podría encontrar la vuelta, pero prefiero dejarlo con ese cierre, así como quedó, y decirte que un Tiziano hay en todos. Digo, porque esa cuestión de la perfección y de la búsqueda de la perfección es tan actual como antigua, y desde los primeros momentos en donde uno lee, no sé, un Platón, ese Platón habla sobre ese ideal, habla sobre la búsqueda de la perfección en el sentido de las virtudes, por ejemplo, y actualmente se produce mucho, digo, el discurso social nos impregna de tal manera que uno termina creyendo que existe una perfección y buscándola, y hasta que no se dé cuenta que eso no existe, queda preso de la angustia, porque siempre va a haber algo que está mal, siempre va a haber algo que falta, siempre va a haber algo que no quedó bien, y es propio de lo humano. Y cuando vos construís los personajes, y yendo un poco a lo social también, bueno, vos dijiste que sacás algunas cuestiones que están a flor de piel en cuanto a sociedad. Creo que es en todo el mundo, porque el problema, por ejemplo, de la violencia de género, todo ese tipo de cosas sucede, y mucho, y cada vez peor. ¿Vos pensás que, por ejemplo, un libro puede ayudar o puede marcar la diferencia o puede ayudar a alguien determinado a que se dé cuenta o pueda decir, bueno, acá toqué fondo y esto me impulsa, me da fuerzas? ¿Vos pensás que la literatura puede llevarte a eso? No solamente creo que sí, que efectivamente sucede que la literatura, que la lectura produce de alguna manera cambios en las personas, porque impacta, ¿no? O sea, cuando uno lee un libro y el libro tiene cierto contenido, digamos, para producir un impacto, digo, porque si no sé, uno lee Sherlock Holmes, es con todo el respeto que le tengo a Conan Doyle, porque lo adoro, lo amo, me apasiona leer Sherlock Holmes, digo, pero no produce el impacto como para dejar una pregunta y que esa pregunta se geste dentro de uno mismo, ¿no? Pero hay libros que sí lo tienen, que instalan esta cuestión de la conflictividad, de la pregunta, y que lo llevan a uno a tomar diferentes posiciones. O sea que por supuesto que sí, que creo que un libro que impacte en alguien puede llevarlo a tomar diferentes perspectivas en su vida. Y de alguna manera los libros participan, la literatura participa del discurso social. Y obviamente depende mucho de la difusión que tenga el libro, ¿no? Para impactar a nivel social. Pero si hablamos del nivel individual, yo creo que cualquier libro que tenga cierto nivel de impacto por la conflictividad que plantea, va a generar un montón de cosas. No sabemos cuáles, porque yo estoy convencido que un libro, que el autor de un libro muere en el momento que puso el punto final, y que cada libro se reescribe, se reinventa con cada lectura particular, por lo cual cada lectura es algo totalmente singular de cada persona que lo va a leer. Lo reescribe en el momento que lo lee. Qué bueno eso, pensarlo de esa forma es buenísimo. Y con respecto a lo que hablaste recién, Andrea tiene una pregunta que me lee la mente. Andrea, ya son años de trabajar juntas, y te iba a preguntar más o menos lo mismo. ¿Qué opinás sobre el boom de la literatura pasatista? Porque claro, por ahí te puede ayudar, pero si estás leyendo algo que a los 10 minutos ya lo terminaste, ¿te ayudó? ¿Pensás que está bueno eso? A ver, acá estoy viendo que Andrea me pone que es de Umberto Eco. Y Umberto Eco es si se quiere, un maestro sin saberlo para mí, porque
es fabuloso leerlo, y cuando yo pensaba en libros que impacten, pensaba en Humberto Eco, indefectiblemente, pensé en él, y me acuerdo, a ver, creo que el libro es, Confesiones de un joven novelista, y él se plantea la pregunta, ¿por qué sufrimos? En este caso era, no me acuerdo exactamente el personaje, pero bueno, dice, ¿por qué sufrimos con la muerte de un personaje querido y no sufrimos con lo que sucede en la sociedad? ¿Por qué no sufrimos con la muerte de un niño por desnutrición? Entonces ahí me parece que él lo que está poniendo en tensión es la cuestión de la realidad, ¿no? De la realidad, claro. y cómo la literatura impacta en alguien de una manera tan singular que produce este tipo de conmoción en el lector que no produce cuando te lo pasan por televisión. Entonces, vos me preguntás por la literatura pasatista. Mira, hay veces que nosotros tenemos ganas de ver una película pochoclera. Sí. Y bueno, y hay veces que tenemos ganas de leer un libro medio pasatista. No digo que esté mal ni que esté bien, digo que no son reemplazables una con la otra. Sí, más que nada, sí, no, me pregunta también, yo estaba pensando ahí cuando preguntó Andrea, porque obviamente, bueno, yo como profesora, el otro día hablando con mis alumnos, les digo, ustedes sabían que Harry Potter aparte es un libro, ¿no? Que no es una película solamente. Y por ahí te dicen, sí, pero son muy largos los libros, bueno, pero te estás perdiendo un montón de cosas. Y me interpelaban con respecto a eso, ¿no? De decir, bueno, pero es más fácil mirar la película, o es más fácil leer una reseña, una revista que te pasa las fotos. Y creo que como sociedad estamos tendiendo a eso, quizás, y no a una lectura más crítica y más profunda. Por ahí, sí. Por ahí venía mi pregunta. Con vos. Sí, coincido con vos. Por ahí no terminé de entender el término de pasatista, lo encaré por el lado de la equivalencia con la película pochoclera, pero con respecto a lo que vos decís, sí, estamos en un momento en donde la sociedad posmoderna se hizo eco de la inmediatez, de lo rápido, del ya, de lo que no se puede esperar, de lo que no tiene proceso de elaboración, un proceso de masticado que es fundamental, y en la lectura más todavía, y además ver algo y no poder de alguna manera reflexionar acerca de eso que está viendo es preocupante por un lado, y bueno, la lectura en particular demanda esta cuestión de una lectura crítica, de poder masticar y no ir rápido, sino de hacerse propio el libro, de entrar de a poco, de apropiarse de las palabras de ese autor, de ir entendiéndolo, por qué dice lo que dice. O sea, hoy estábamos haciendo una clase sobre Michel Foucault. Lo que planteaba era precisamente que si un autor escribe, por algo escribe, ¿no? Y está bueno pensar por qué está escribiendo o por qué está diciendo lo que dice. Y continuamos aquí en Café Entre Libros. Estábamos charlando sobre psicoanálisis, personajes, libros. Charlábamos con Javier del Ponte y quedaban por conocer, sobre todo el último libro que, bueno, vos, Javier, estuviste hablando apenas un poco en la primera parte, que lo vas a presentar ahora en estos días. Contanos de qué se trata ese nuevo libro. Bien, a ver, Tinieblas, tiene un subtítulo, Tinieblas, las páginas de Lady Bridget Lonet. Empieza como un juego, en realidad. Yo recién había terminado de publicar Renovatio, y se me ocurrió, porque mi tránsito por el psicoanálisis está muy marcado por lo que es la sexualidad femenina, por la feminidad en psicoanálisis, y bueno, quería escribir desde un personaje mujer, y desde la primera persona, ¿sí? O sea, yo meterme dentro literariamente hablando, dentro del cuerpo de una mujer. Y empecé a jugar en unos estados de Facebook, ¿sí? Haciendo posteos de Facebook con una imagen y con la escritura de un diario de una chica, ¿sí? O sea, Bridget, que es el personaje, escribía en su diario las cosas que le iban sucediendo. Una de las cosas curiosas es que
Lady Pritchett Lonet es un anagrama de mi nombre, de Javier del Ponte. Salvo por la cuestión que cambiamos la Y por la I latina para que no parezca un error, pero es un anagrama de mi nombre, lo cual a mí me resulta importante destacarlo porque es una manera en la que yo me conecto con ese personaje, ¿no? A partir del nombre. Bueno, la historia tiene 3 partes o 3 capítulos, si se le quiere decir, pero yo prefiero decirle partes porque son diferentes voces las que hablan, ¿sí? En una primera parte habla Pritchett, en esa primera persona. En la segunda parte la voz es la de la madre, y en una tercera parte ingresa el narrador omnisciente, ¿no? Y cada una de esas voces van rellenando los baches de la misma historia, sin perjuicio de que a partir de que uno va avanzando en la historia, va encontrando nuevos datos, nueva información, que lo hagan terminar de cerrar lo que sería la historia de Pritchett. Es raro, o sea, se me ocurren 1000 preguntas, supongo que ya te las hicieron, pero ¿cómo hiciste para meterte en la cabeza de una mujer? ¿Cómo fuiste construyendo a esa mujer? ¿Y Bien. cuánto te costó? Porque no es lo mismo, y depende también de si vos, no es lo mismo meterse en la cabeza de una adolescente, de una joven, de alguien de 40, de alguien, o sea, ¿cómo hiciste para construir? Bien, mira, en este caso, si bien a diferencia de Renovatio, por ejemplo, que Renovatio tiene una conexión con el psicoanálisis en el sentido de que el personaje va a análisis, en este caso la conexión está de trasfondo. ¿Por qué te digo? Porque mi ingreso a la literatura es por medio del psicoanálisis y me hace ser un poquito subversivo con lo que sería la formalidad literaria. Por eso es que vos dijiste, es raro el libro. Sí, es raro porque la estructura es rara. Y no lo digo ni como que algo que esté bien ni como que esté mal, sino que propongo algo diferente, nada más al modo de contar una historia. Y la otra conexión que tiene esta historia con el psicoanálisis es a partir precisamente de esto, de meterme en la cabeza de una mujer, porque mi entrada en la formación profesional es a partir de la feminidad, es lo que más me implica, o sea, lo que más me llama la atención, me mete de lleno en las lecturas, es la feminidad. Y acá podría mostrarte y leerte títulos de libros, Caras del goce femenino, La partición de las mujeres, La palabra que falta es una mujer, La feminidad en la clínica. Son todos libros que forman parte de mi biblioteca profesional y que, bueno, de alguna manera trabajan lo que es la estructuración femenina. Y bueno, como es algo que me apasiona, lo usé, obviamente, usé ese conocimiento para poder meterme ahí y experimentar de primera mano, o intentar experimentar de primera mano lo que es vivir en el cuerpo de una mujer. ¿Y qué descubriste? ¿Qué descubriste entrando así en el cuerpo de una mujer? Descubro, pero no es ninguna novedad. Descubro que la complejidad que cruza la mujer, que ya lo había descubierto teóricamente, ¿no? Pero en el momento de escribir y de intentar poner de manifiesto esos sentimientos y esas cosas que ella experimentaba, y la conflictividad y el sí quiero pero no puedo, o el sí puedo pero no quiero, y todo eso, bueno, sí, la estructura femenina es muy compleja y bienvenido sea. Y bueno, acá dicen, personalmente creo que es más fácil para una mujer entrar en la cabeza de un hombre. ¿Vos pensás que es así? ¿Que nosotras somos tan complejas que a lo mejor nos resulta mucho más simple pensar, y te voy a tirar un cliché, pensar en fútbol, amigos, y por ahí coches, por ejemplo? Bueno, a ver, no. Yo considero que la complejidad que la mujer tiene que cargar con su ser mujer, y ahí está la cuestión, porque el problema, no pongamos en punto el problema, sí pongámoslo como algo, como un conflicto o un proceso. Lo que tiene que pasar la mujer, lo que tiene que transitar, es la construcción de ella misma, es entender que no hay una mujer, que no hay una sola forma de ser mujer, sino que hay una mujer por cada mujer, una por cada una. Es decir, la mujer se tiene que construir, reinventar a sí misma.
Y eso es algo con lo cual la mujer tiene que cargar, es decir, poder entender que no existe una y reinventarse es un proceso muy difícil. Entrar en la cabeza de un hombre es meterte en algo totalmente diferente, que por menos complejo, si se quiere de alguna manera, no quiere decir que sea menos difícil. El pensamiento del hombre es un pensamiento, o la manera de desenvolverse es un pensamiento mucho más concreto. En psicoanálisis diríamos más fálico, o sea, más concreto. O sea, la mujer le dice al hombre, quiero más amor, y el hombre le trae un ramo de rosas. Y la mujer dice, no, pero yo quiero más amor, y el hombre la lleva a cenar. Y la mujer le dice, yo quiero más amor, y el hombre, no sé, le trae una caja de chocolates. El hombre es concreto. A ver, hombres, entendamos que la mujer no quiere algo concreto. Claro, y de ahí vienen los graves problemas y desencuentros. Exactamente. Pero no, está muy bien. La eterna comedia de los sexos. Claro, y sí, y se ha escrito tanto de eso, está muy bien, está muy bien. Bueno, contanos un poco, porque ya te digo, nos quedan 15 minutos y hay dos temitas más que quiero hablar. Contanos un poco el otro libro que vos tenés que no está editado en papel. Contanos de qué se trata. Bien. A ver, el otro libro, el título es Un mundo de novela. Yo lo considero a mi pollito, o sea, yo creo que ese libro es de alguna manera mi trabajo más complejo y más profundo. Hay dos mundos y hay 3 o 4 historias dando vuelta articuladas en un mismo libro. ¿Y por qué digo dos mundos? Porque tenemos al escritor Máximo Weber, sí, juego un poquito con el filósofo alemán Max Weber. Lo tenemos a Máximo Weber, que es un escritor reconocido, que está escribiendo un libro, y bueno, hay dos de sus personajes, sus personajes principales, que son Celia y Verónica, que saben que son personajes de él, saben que son personajes de una novela que él está escribiendo, y saben los momentos en donde son ellas y donde son parte de él. Porque cuando él escribe, a ellas las atan hilos dorados y la hacen hacer y decir lo que él quiere. Pero por fuera de esos hilos, ellas empiezan a vivir su vida, ¿no? Porque el mundo está creado y ellas están insertas en ese mundo. Y hay algo más que saben ellas, que es que en el final mueren. No saben cómo lo saben, pero tienen esa certeza de que van a morir, que él las va a matar en el final de la historia. Y lo que las moviliza es precisamente no morir, no quieren morir, quieren ser ellas. Y incluso en el principio de la historia se juega todo un diálogo existencialista. Se preguntan entre ellas, ¿existimos? ¿Qué somos? Y somos personajes, ¿existimos o no existimos? Y eso es una pregunta que me motorizó en la charla esta que yo te mencionaba en la WizardCon, porque yo pregunté, ¿los personajes existen como parte de nuestra realidad? Y yo propongo decir que sí existen. Existen porque son parte de un libro, y el libro existe porque es parte de la realidad, y porque nosotros lo leemos, y porque el libro impacta en nosotros. Entonces, eso es lo que a mí me motoriza a escribir esta historia. Y ellas se saben personajes, saben que las va a matar, y bueno, quieren vivir su vida. Entonces, esto va articulando la historia que escribe Weber, la historia por fuera de la historia de Weber, o sea, todo lo que ellas viven sin que él las escriba, y a su vez también se puede ver, o mejor dicho, se puede leer la historia personal de Weber, y qué es lo que lo lleva a escribir lo que está escribiendo, es decir, todo su pasado y su presente articulado en una historia, ¿no? Y en el trasfondo de la historia, y la relación que tienen los personajes con su vida. Y esa parte particular creo que ya estuvimos trabajando algo, digamos. Yo digo que todos mis personajes tienen algo mío, y bueno, y Weber empieza a ver que sus personajes tienen algo de él, de su historia, de su pasado y de su presente. Entonces se articulan ahí esas 3 historias, la personal de él, la que está escribiendo y la que viven sus personajes por fuera de lo que él escribe. Interesante. Bueno, me sumo a lo que dice Mimi Romance, que dice, suena muy interesante la historia. La verdad que es algo novedoso, es algo para sentarse, pensarlo,
masticarlo, como quien dice, o sea, no hablamos de algo pasatista, por decirlo de alguna manera. No, sí, digo que es algo sustancioso. Yo no quiero decir ni que escribo bien ni que escribo mal. Sí, lo que quiero decir es que no me gusta escribir algo pasatista como lo que planteábamos antes. Siempre claro, se juega algo o de la filosofía, de la pregunta filosófica o de la pregunta psicoanalítica, la tengo adentro y siempre algo va a jugar en mis escritos, indefectiblemente. Bueno, y lo que me quedaba también por preguntarte es, vos estuviste en la Feria del Libro en un evento especial. Contanos un poco de qué se trató y cuáles fueron tus percepciones. Más que nada, ¿qué esperabas de la audiencia y qué te llevaste de eso? Bien, bueno, a ver, el evento fue la Convención Blogger Argentina, la primer Convención Blogger Argentina. La organizaron un grupo de blogueros de todo el país. Y bueno, les dieron el lugar en la Feria del Libro. Se hizo en la sala principal, auspiciada por Ediciones B, junto a 4 autores más, entre ellos Anabela Franco, lo tuvimos también Ariel Edelstein, la tuvimos a Daniela Suárez, también, a ver, no me quiero olvidar de ninguno porque si no después quedo mal, pero también estaba Natalia Prayak y Agustín Ortega, ahí está. Están mencionados todos. Bueno, la verdad que fue un evento muy interesante. Los chicos propusieron varias actividades en donde nos interpelaban acerca de la escritura, acerca de nuestros personajes y de las historias, digamos, que nos llevaron a estar en ese panel. La verdad, me resultó muy lindo en el sentido de que se posibilitó el diálogo y el intercambio y no hubo inhibición por ninguna de las dos partes. Muchísima gente, la sala llena, quedó gente sin entrar, lamentablemente hubo gente que quedó afuera, pero la convención estuvo filmada, transmitida en vivo para todo el país, así que fue la verdad un evento muy lindo. Una experiencia muy rica y lo importante es que nos pudimos encontrar también con otros autores y encontrarnos con nuestros lectores y poder responderle muchas de las cosas que nos querían decir en la cara. Y así en general, ¿qué fue lo que más preguntaron o en qué se interesaron más con respecto a lo que ustedes pueden escribir o podemos leer nosotros después, ¿no? Bien, a ver, una de las cosas o de los ejes que se estuvo tocando es la explosión que hoy en día tienen los blogueros y los booktubers. Y si nosotros estamos tomando las opiniones, o sea, si las tomamos a la hora de escribir o de corregir las reseñas que ellos hacen, por ejemplo, en mi caso respondí que sí, que toda opinión parte de una lectura y que la lectura implica una reescritura del libro, como veníamos hablando, y por lo cual no hay que invalidar ningún tipo de opinión o de comentario porque se lee de una manera muy singular, en un momento singular, por una persona muy particular y tal vez por un momento que esté pasando muy particular, que lo haga tener un contacto con el texto que sea, no sé, a ver, si está pasando por un mal momento y el texto lo implica en ese mal momento y tal vez haya un choque muy fuerte, o haya, no sé, o por el otro contrario, si hubiera una identificación fuerte con el personaje, lo va a disfrutar muchísimo, y si tal vez en otro momento no se siente identificado con el personaje, no lo va a disfrutar tanto. O sea, hay tantas variables que, bueno, me parece que se tiene en cuenta totalmente lo que es una lectura y una reseña o una crítica, pero también teniendo en cuenta que es una reescritura, ¿no? Y bueno, por otro lado también nos interpelaron sobre las historias. A mí particularmente me preguntaron por qué me gusta hacer sufrir a los lectores, porque ellos entienden que sufrieron demasiado con Renovatio, que los hice llorar, y bueno, entiendo yo que me gusta, que es algo, si se quiere, un goce que tengo de hacer sufrir a los lectores. Y bueno, es propio también de una historia que impacte, ¿no? Que es lo que siempre busco, que en el lector impacte y que no sea algo pasatista, que deje algo. Está bueno. No, pero además es un gran mérito
no todos los libros te impactan y yo creo que muchos libros quizás te dejan algún recuerdo que muy vagamente vos podés decir, mira, este libro, yo me acuerdo de alguna parte, pero lo importante, y creo que cuando ustedes escriben es eso, es que deje una huella, una marca en el lector, y eso está muy bueno. Por supuesto, sí. Incluso siempre digo que esa, a esa huella que vos le llamás huella, yo digo un algo, porque a esa palabra, a ese algo, cada lector le puede poner lo que quiera. Digamos, claro. Yo quiero dejar un algo, pero que en cada uno sea algo diferente. Claro, está bueno eso. Te cuento, 5 minutos nos quedan, es así. Tengo que seguir preguntando y no puedo, pero hagamos una cosa. Contanos un poco dónde podemos encontrar los libros y contanos si tenés algún proyecto más allá de la presentación de estos días. ¿Estás escribiendo algo? ¿Tenés en mente por ahí escribir otra cosa que no tenga que ver con lo que venís haciendo? Si te animás, si no te animás. Contanos un poco de eso. Dale, hago el esfuerzo en 5 minutos. Primero, la parte más formal. La presentación de Tinieblas, como te decía, es el martes 10 de noviembre, 19:30 horas, en el Centro Cultural Fontana Rosa. Para los que sean de Rosario, que nos estén escuchando o que estén cerca y quieran acercarse, abierto para todos. Lo otro que me preguntabas es ¿dónde se pueden conseguir los libros? Bueno, Renovatio está agotado de momento, no hay libros en disponibilidad, salvo creo que queda uno en Concordia perdido, en librería Magister, pero no hay más. Estoy intentando hacer una reedición con la editorial que estoy trabajando ahora, Tinieblas, así que probablemente haya una reedición y lo voy a estar anunciando. Seguramente pueden encontrar la información en las páginas, a la página de Renovatio, sea la página de Tinieblas o la mía como autor. Ahí voy subiendo la información acerca de los libros. Un mundo de novela, en el momento que lo termine de escribir, pienso publicarlo en papel, pero a su vez estoy realizando otro trabajo que es, lo tengo muy escondido y que casualmente se llama En las sombras. Es un policial. Lo tengo ahí, lo voy escribiendo, lo dejo, lo vuelvo a escribir, lo dejo. En realidad lo empecé a escribir después de Renovatio. Lo dejé, empecé con Tinieblas, terminé Tinieblas, seguí continuando con En las sombras, lo dejé, empecé con un mundo de novela y ahora estoy con un mundo de novela. Así que, pobrecito, queda ahí siempre rezagado, pero me parece que es una historia muy compleja, por eso le quiero dar no solo el tiempo de maduración al texto, sino un tiempo de maduración propio, porque quiero crecer un poco más como autor para dar a conocer a esa historia que me parece una de las historias más complejas que estoy escribiendo junto con un mundo de novela. Y bien, como bueno, te habrás digamos dado que cuenta, como policial, claro, vas a lo policial porque vas a lo psicológico también ahí. y el personaje principal es psicólogo, no podía faltar. Claro. Bueno, a ver, si yo te digo, Javier, escribime algo de ciencia ficción, ¿vos te animarías? Mira, hasta ahora he pasado por todos los géneros. Pasé de thriller psicológico a novela romántica oscura, de novela romántica oscura a un fantasy como es un mundo de novela, con algo bastante de existencialismo. También pasé por el policial, pero a la ciencia ficción es como que le hago una amague, viste, una cintura un poco de Messi y me alejo un poco, porque si bien me encanta leerlo, no sé si podría escribirlo. Bien, no, solo por curiosidad, porque muchas veces los autores dicen, no, mirá, yo no puedo escribir esto, lo otro, pero está bien, como para conocer un poco más tu perfil general como autor, obviamente. Bueno, eso es todo un problema para mí, porque me preguntan, ¿qué escribís? Y yo le digo, la respuesta que me sale es historias. Es decir, no escribo géneros, no escribo por género. Cuando me viene una historia a la cabeza, la escribo. No me importa el género en el que está. Si la historia me parece interesante, si la historia me llega y quiero escribirla, la voy a escribir independientemente del género. Si vos me preguntás ahora sobre ciencia ficción, te diría ahí, lo más probable es que no me meta, pero uno nunca sabe. Claro. Vos sos el típico autor que después va el bibliotecario y dice, va acá, no, va acá, no, va acá.
Le y voy a después generar dice, problemas bueno, a varios. claro. Bueno, Javier, ya no me queda más tiempo, lo que sí te voy a dar unos minutos también, si quedó algo por contar, para que te puedas despedir de la audiencia. No, por contar no. En realidad quisiera darle las gracias tanto a vos como a Andrea y a Gema, que me dieron la posibilidad de estar hoy charlando con ustedes. Pedirles disculpas si fui demasiado verborrágico, suelo tener ese tipo de desliz, pero bueno, no, es eso, el agradecimiento. Agradeciendo a ustedes por el espacio y la posibilidad de contar sobre mis trabajos. Bueno, para nosotros fue un placer contar con vos, y nada, ya seguramente en alguna otra oportunidad vamos a contar otra vez con tu presencia aquí en el programa. Y les voy a contar a su vez a la audiencia, les voy a informar que el 9 de octubre va a estar con nosotros Roberto Gerardo Abrodos, que es periodista investigador, que escribió La Plata Mágica. El 16 de octubre vamos a tener la presencia de Charicá, que es escritora española. El 23 de octubre estamos preparando un programa especial sobre un deporte no convencional para el cual los deportistas han estudiado mucho. Vamos a hablar con Marcos Villani, que es de la Selección Nacional de Combate Medieval, los Cóndores, Selección Argentina de Combate Medieval. Va a estar súper interesante, hay 1000 preguntas para hacerles, porque combate medieval en Argentina se complica un poco, pero ellos supieron salir adelante, así que vamos a preguntarle. Y no quiero olvidarme, muy importante que me pasa Andrea, me acaba de pasar una información, se va a presentar Eldir, hijo de Eliam, de Andrea Luna, en la Feria del Libro de Berazategui, el sábado 10 de octubre a las 17 horas. Esto es en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, ahí en Berazategui, así que los que están por la zona también pueden asistir. Y pregúntenle a Andrea exactamente cómo llegar. Los que no son de la zona, yo la verdad que no tengo ni idea por dónde es, pero bueno, está bueno recordarlos. Y nada, recuerden también que tenemos la revista de la Universal Radio, que se llama Tu Revista, que en la página web, ahí en launiversalradio.com, la pueden encontrar. Pasen por Café Entre Libros Oficial, esa es nuestra página, dejen un me gusta, ahí se pueden enterar de las novedades, de la gente que va a venir, de la gente que ya pasó, porque subimos las grabaciones ahí, así que si te perdiste algún programa, pasá por la página Café Entre Libros Oficial. Pasen por la página de launiversalradio.com, se van a enterar todas las noticias de internacionales, de política, economía, pero también hay cultura y hay otras secciones muy interesantes. Así que, nada, gente, yo creo que no me olvidé de nada. Andrea me dice que es a 2 cuadras de la estación de tren, por ahí en Berazategui, así que recuerden el 10 a las 17 horas pasar a la presentación del libro de Andrea. Y nada, gente, me voy despidiendo. Este fue nuevamente un programa de la Universal Radio que se llama Café Entre Libros y que está todos los viernes a las 18 horas, horario argentino, 23 horas, horario español, con la producción de Andrea Luna. En promoción y marketing la tenemos a Gema Lutgarda y en la conducción Silvina Zaneta. Me despido hasta el viernes que viene. Un beso para todos. Chau, chau. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Estás escuchando Universal Radio. La radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio.